El presentador toma aire antes de pronunciar los nombres de Gökberg, Demirci y Özgeyaz. No hay música de fondo ni efectos que adelanten un conflicto. Solo una atmósfera fría, casi inmóvil. El silencio se presenta como el verdadero protagonista desde el primer instante. No se habla de hechos concretos, sino de una sensación persistente, una distancia que no se explica con palabras. Y esa distancia es la que hoy ocupa el centro del relato. La voz que narra aclara que no siempre lo más relevante es lo que ocurre a la vista de todos. A veces, lo que no se ve ni se escucha genera más impacto. Entre Gökberg y Özge, ese espacio vacío parece haberse instalado sin previo aviso. No hay declaraciones recientes que lo aclaren. No hay gestos públicos que lo confirmen o lo desmientan. Solo una calma extraña que despierta atención. El presentador describe ese silencio como gélido, no por dureza, sino por su quietud. Es un silencio que no grita, pero tampoco se rompe. Se mantiene firme, constante, casi intacto. No se sabe cuándo comenzó exactamente. Tampoco se sabe si tiene intención de terminar. Lo único claro es que se percibe. Gökberg Demirci aparece en la narración como una figura serena. Su imagen transmite control y mesura. No hay señales evidentes de conflicto, pero tampoco hay acercamientos visibles. El silencio en su caso parece una elección consciente, y las elecciones conscientes siempre comunican algo. Özgeyaz, por su parte, se presenta con una energía igualmente contenida. No hay dramatismo en su presencia. Hay pausa, hay distancia. El presentador señala que el silencio no siempre implica ruptura, a veces implica reflexión, a veces implica tiempo. La historia avanza sin prisas, no se buscan culpables ni responsables, porque este relato no va de enfrentamientos, va de espacios, de esos espacios que se crean cuando dos caminos dejan de coincidir, y esos espacios, aunque invisibles, se sienten. El presentador recuerda que el público suele esperar explicaciones claras, frases directas, respuestas inmediatas. Pero la realidad rara vez funciona así. Muchas veces, lo que hay es un proceso silencioso, y ese proceso no se anuncia, simplemente ocurre. El silencio gélido no se construye de un día para otro. Se forma con pequeños gestos, con ausencias que se repiten, con encuentros que ya no suceden, con palabras que se quedan en pausa. Así lo describe la narración. La audiencia escucha con atención porque reconoce esa experiencia. Todos han vivido silencios así. Silencios que no son peleas, pero tampoco son cercanía. Silencios que no explican, pero transforman. Y eso los vuelve inquietantes. No se habla de finales definitivos. Tampoco de nuevos comienzos. El presentador evita esas etiquetas, porque el silencio, por sí solo, no define un destino. Solo marca un momento, un punto de quietud en medio del movimiento. Gökberg y Özge permanecen en el centro del relato sin intervenir. Sus nombres se mencionan con respeto, sin adjetivos exagerados, sin interpretaciones forzadas. Porque cuando el silencio es tan evidente, no necesita adornos. El tono se mantiene equilibrado. No hay sobresaltos narrativos, no hay giros inesperados. Todo fluye con la misma calma fría que se describe, y esa coherencia refuerza la sensación general. El presentador señala que el silencio también puede ser una forma de cuidado. Cuidado hacia uno mismo. Cuidado hacia el otro. No siempre se calla por indiferencia. A veces se calla para no dañar. Esa posibilidad queda abierta. La historia no se apoya en rumores. No los necesita. El silencio ya es suficiente. Su presencia constante genera más preguntas que cualquier afirmación. Y esas preguntas se quedan flotando. La audiencia no recibe respuestas cerradas. Recibe una imagen.
Dos figuras en pausa. Dos trayectorias que, por ahora, no se cruzan. Esa imagen es clara. Y también es honesta. El presentador recuerda que no todo vínculo se expresa en palabras. Algunos se expresan en ausencias, en tiempos que ya no coinciden, en agendas que no se cruzan. Y eso también comunica. El silencio gélido no se rompe al avanzar el relato. Permanece. Se mantiene firme hasta el final. Como si el propio relato respetara ese espacio. Como si no quisiera invadir. No hay juicio. No hay sentencia. Solo observación. Y esa observación se hace con distancia justa, sin acercarse demasiado, sin alejarse por completo. Exactamente como el silencio que describe. El público entiende que esta historia no busca impacto inmediato, busca reflexión, busca mostrar que a veces lo más fuerte es lo que no se dice, y eso cambia la forma de mirar. Gökberk, Demirci y Özge Yağız siguen ahí, presentes en el nombre, ausentes en la palabra. Esa contradicción es la clave del relato, y también su fuerza. El presentador baja ligeramente la voz, no para dramatizar, sino para acompañar. Porque hay historias que se cuentan mejor así, con cuidado, con pausa, con respeto. No se promete una continuación inmediata. No se adelanta un desenlace. El silencio no funciona con fechas. Funciona con procesos. Y los procesos no se fuerzan. La narración se acerca a su final sin romper la atmósfera. Todo se mantiene estable, frío, claro, como una escena detenida en el tiempo. El silencio gélido sigue ahí cuando el presentador deja de hablar. No se disuelve, no se explica, simplemente queda, como quedan muchas cosas importantes en la vida. Y así, el relato termina sin conclusiones definitivas, sin titulares explosivos, sin declaraciones finales. Termina fiel a su esencia, con silencio, con esencia, con silencio